La fresca brisa de octubre de 1902 traía el aroma a tierra seca y mezquite por las calles empedradas de Zacatecas. En la plaza principal, donde las campanas de la catedral marcaban las horas con su melancólico repique, se posaba una carpa rayada roja y blanca, traída 3 días antes. El Circo de las Torres prometía espectáculos nunca antes vistos en el pueblo minero, y carteles pegados en las paredes de adobe anunciaban payasos, acróbatas y animales exóticos que deleitaban a los ricos y adinerados. Magdalena Herrera se asomaba por la ventana de su casa, ubicada frente a la plaza, observando cómo los hombres terminaban de ensamblar las últimas estructuras del circo. A sus 4 y 2 años se le había visto ir y venir de muchas caravanas de artistas ambulantes a lo largo de su vida en Zacatecas, pero algo en este circo le producía una extraña sensación en el estómago, como si una mano fría le apretara las entrañas cada vez que intentaba atrapar la rayada. La ciudad de Zacatecas, con sus colinas rojizas y minas de plata que dieron fama y fortuna a la región durante siglos, era un lugar acostumbrado a recibir visitantes extranjeros. Comerciantes, buscadores de oro, aventureros y artistas itinerantes se sentían constantemente atraídos por las riquezas del subsuelo y la generosidad de sus habitantes. Sin embargo, este circo se ve diferente ahora que sus carreras se originan en Guadalupe. Si disfrutas de esta historia de terror, no te suscribas al canal y deja comentarios desde donde la estés viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias escalofriantes como esta. Ahora continuemos con lo que realmente sucedió en el Circo de las Torres. Mami, ¿podemos ir al circo mañana?, preguntó su hijo Rodolfo, un niño de ojos dulces, con los ojos brillantes de emoción y el pelo revuelto, de correr por la plaza toda la tarde. Dicen que tienen 5 payasos que hacen reyes hasta la muerte y que sus acrobacias son tan increíbles que desafían las leyes de Dios. Magdalena sintió un escalofrío al oír esas palabras. No era supersticiosa, pero había aprendido a confiar en sus instintos tras años, criando solo a su hijo desde que su esposo murió en un accidente minero. «No digas eso, mijo. Los muertos no ríen», respondió él, sin apartar la mirada de la carpa que parecía mecerse ligeramente bajo la luz dorada de la demora. «Pero mamá, todo el mundo habla del circo. Doña Carmen dijo que trajo a pasear a un león de África, y don Evaristo vio cómo descargaban jaulas con animales que nunca habían visto. Por favor, ¿podemos ir?». Magdalena observó el rostro esperanzado de su hijo y sintió una mezcla de estabilidad y aprendizaje. Rodolfo había tenido momentos de alegría desde la muerte de su padre, y ella no quería ser la causa de su desilusión otra vez. Pero había una sensación de peligro emanando del circo que era demasiado fuerte como para ignorarla. «Ya veremos, Rodolfo. Primero, déjame averiguar más sobre estos artistas». Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas rojas que rodeaban la ciudad, como brazos protectores, Magdalena decidió acercarse al circo. Necesitaba comprar velas en la tienda de don Patricio, que estaba justo al lado de donde había montado la carpa, y aprovecharía para observar más de cerca a estos misteriosos visitantes. La plaza principal de Zacatecas era el corazón de la ciudad, rodeada de edificios coloniales de cantera y presidida por la imponente catedral, testigo de más de 2 siglos de historia. Era un lugar donde se celebraban festividades patrióticas, bodas importantes y donde los comerciantes se reunían para realizar sus negocios. Ver aquella extraña carpa en medio de su espacio sagrado le produjo a Magdalena una sensación de profanación. Al pasar cerca de la entrada del circo, oyó algo que lo hizo detenerse en seco, como si hubiera pisado una serpiente. Risas. Pero no existen los sonidos normales de la gente divirtiéndose o interpretando números de comedia.
Eran sonidos agudos, quizás históricos, que parecían provenir del interior de la carpa y tenían una cualidad sobrenatural, como si fueran producidos por gargantas no humanas. Sin embargo, aunque había estado en exhibición todo el día, no tenía función programada hasta el día siguiente, y los artistas, tras haberlo visto con sus propios ojos, llevaban más de una hora en el escenario. ¿Quién podría sentirse tan perturbado en una carpa vacía? Disculpe, señora, dijo una voz grave, acelerando su corazón. Era un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro que había conocido tiempos mejores y que desprendía un aroma extraño, una mezcla de rancio y algo que no pudo identificar, pero que reconoció como el aroma de las flores que marchaban en los cementerios. Su rostro rubio contrastaba dramáticamente con sus ojos oscuros, tan negros que parecían pozos sin fondo, y una extraña sonrisa se dibujaba en sus labios agrietados. Soy Aurelio Torres, director del circo. ¿Le interesa comprar entradas para la función de la mañana? Magdalena la observaba con cautela, como un cazador evaluando a su presa. Había algo profundamente inquietante en su forma de hablar, demasiado formal y elaborada para una artista de circo, como si hubiera aprendido a hablar leyendo libros viejos en lugar de conversar con personas reales. Sus manos, visiblemente inquietas, temblaban ligeramente, y sus uñas eran inusualmente largas para un hombre, amarillas y curvadas como garras. ¿De dónde eres?, le pregunté, ignorando deliberadamente la oferta de las entradas y manteniendo una distancia prudencial entre ella y aquel hombre desconocido. De muchos lugares, señora Herrera, respondió Aurelio, y Magdalena sintió un profundo alivio al darse cuenta de que no había dicho su nombre. Recorrieron gran parte del país durante muchísimos años. Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Puebla. Hicimos una larga pausa, como si estuviéramos grabando algo doloroso o traumático, y su mirada se perdió en la distancia, siempre buscando un público que aprecie el verdadero arte del espectáculo, ese arte que trasciende el mero entretenimiento para convertirse en algo más profundo. En ese momento, una risa resonó desde el interior de la tienda, más fuerte esta vez, tan intensa que pareció hacer vibrar la lona rayada. Magdalena vio el rostro de Aurelio visiblemente tenso, como si los sonidos le causaran dolor físico, y una gota de sudor le resbaló por la frente a pesar del frío de la tarde. ¿No tienes trabajo hoy?, le pregunté, señalando a la carpa con la barbilla. Porque parece que alguien se lo está pasando genial ahí dentro. No, señora, esos son ensayos. Mis payasos son muy dedicados a su arte, muy comprometidos con la perfección. Su respuesta fue forzada y poco convincente, y Magdalena notó cómo sus ojos desviados miraban deliberadamente a la carpa, como si se estuviera muriendo lo que se veía allí. Ensayan incluso sin público, porque para ellos la risa es tanto que es una necesidad vital. Las palabras de Aurelio Torres tenían un doble sentido que Magdalena no podía comprender del todo, pero una creciente sensación de peligro la embargaba. Había algo en la forma en que pronunciaba algunas palabras, especialmente necesidad vital, que sugería significados ocultos y siniestros. Bueno, supongo que mañana veremos qué tal son sus payasos, dijo Magdalena, retrocediendo un paso. Buenas noches, señor Torres. Buenas noches, señora Herrera. Estoy segura de que la mañana será una función inolvidable. Mientras se alejaba, Magdalena sintió la mirada de Aurelio Torres clavada en su espada como dagas de hielo. No se atrevió a regresar hasta llegar a la tienda de don Patricio, y cuando finalmente lo hizo, el director del circo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Don Patricio Méndez fue alcalde durante unos 7 años,
Vivió toda su vida en Zacatecas y conocía a todas las familias del pueblo. Su pequeña tienda vendía de todo: velas, jabones, lienzos, herramientas, remedios caseros y cualquier cosa que los habitantes pudieran necesitar. También era una fuente constante de chismes y noticias, y si algo extraño sucedía en Zacatecas, don Patricio era el primero en enterarse. «Buenas noches, doña Magdalena», la saludó con un cálido son al entrar en su tienda. «¿Viene por las velas?» «Sí, don Patricio, pero también quería preguntarle algo. ¿Qué sabe usted de este circo?» La lista del comerciante se ocultó de inmediato y bajó la voz en cuanto la oyó. «Bueno, mire, doña Magdalena, he visto muchos circos venir a este pueblo en mis 60 años, pero ninguno como este. Llegaron hace 3 días, al amanecer, cuando nadie los vio entrar. Me levanté temprano para abrir la tienda y de repente allí estaba la carpa, como si hubiera surgido del suelo durante la noche». «¿Y qué hay de los artistas? ¿Has hablado con alguno de ellos?» «Solo con el director, ese tal señor Torres. Es un hombre extraño, señora Magdalena, muy educado, pero hay algo en él que no me inspira confianza. Y los payasos ponen los ojos en blanco, pero nunca se quitan el maquillaje, ni siquiera para comer. Van por ahí con la cara pintada de blanco y rojo, como si fueran máscaras que no se pudieran quitar». Magdalena sintió un escalofrío. «¿Has oído alguna vez sus ensayos?» «Todas as noites, dona Magdalena, todas as noites desde que chegaram, mas non son ensayos normais. Las risas que venir de esa carpa no suena humano. Y anoche, le juro pe la Virgen de Guadalupe, vio luces extraños salir de la carpa, luces verde que no pareces a cualquier lampara o vela que nunca vea en miña vida». Tras comprar las velas y despedirse de don Patricio, Magdalena regresó a casa con la mente llena de preguntas inquietantes. Su casa era pequeña, pero cómoda, con gruesos muros de adobe que conservaban el calor en invierno y la frescura en verano. Había pertenecido a la familia de su difícil esposo y cada rincón estaba lleno de recuerdos de tiempos más felices. Esa noche, Magdalena no pudo dormir. La risa que había oído se repetía en su mente como una canción diabólica, y cada vez que se establecía un punto de reconciliación en el sueño, un cadáver lejano, pero nítido, la despertaba de golpe. Al principio pensé que era su imaginación, producto del nerviosismo y de las historias de don Patricio, pero al acercarse de nuevo por la ventana que daba a la plaza, pude ver que la tienda estaba iluminada desde dentro por esa luz verde extra que había mencionado el comerciante. Las sombras proyectadas sobre el lienzo sugerían figuras moviéndose en su interior, pero no eran movimientos normales. Las siluetas se contorsionaban de maneras imposibles, estirándose y contradiciéndose como si fueran piezas de goma, y de vez en cuando se distinguían formas que no parecían precisamente humanas. A las 3 de la mañana, cuando las risas se intensificaron hasta convertirse en un coro infernal de cadáveres con sabor a garganta, Magdalena tomó una decisión. Se dio la vuelta en silencio, tomó el rosario de su madre y salió de la casa. La plaza estaba desierta y cubierta de una extraña nieve, atípica de esta época del año. La nieve, de un tenue color verde, se arremolinaba alrededor de la carpa como si fuera un ser vivo. Magdalena se acercó con cautela, rezando en voz baja y aferrando su rosario como si fuera un talismán contra el mal. Cuando me acerco lo suficiente, oigo no solo risas, sino también voces que hablan en un idioma que no reconozco. No era español, ni francés, ni inglés, ni siquiera latín. Era algo más antiguo, más primitivo, que le infundía un terror ancestral, como si su alma reconociera esos sonidos como algo fundamentalmente maligno. Si estás preparado, busca una pequeña abertura en la parte trasera del lienzo y sujétala con cuidado. Lo que vio la hizo retroceder de horror.
Los 5 payasos estaban en el centro de la pista de baile, pero no estaban ensayando rutinas cómicas. Estaban realizando una especie de ritual. Formaban un círculo perfecto, y en el centro había símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre fresca. Los símbolos brillaban con esa luz verdosa antinatural, y parecían moverse y cambiar constantemente, como si fueran seres vivos. Los payasos se movían en una danza hipnótica alrededor del círculo. Su risa no era de alegría ni de nada mucho más siniestro. Sus rostros pintados de blanco mostraban expresiones de éxtasis maligno y sus ojos... Magdalena gritó. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas visibles, como manchas vacías en sus rostros. Uno de los payasos, el más alto, sostenía un libro encuadernado con lo que parecía piel humana. Leía en voz alta en ese extraño idioma, y con cada palabra que pronunciaba, la risa de los demás se intensificaba y la luz verde se hacía más brillante. Magdalena retrocedió de la abertura, tambaleándose de terror. No entendía lo que había visto, pero supo instintivamente que era algo maligno, algo que amenazaba no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Zacatecas. Regresé corriendo a su casa, pero no pude dormir el resto de la noche. Si te desesperaste, rezaste y planeaste qué harías al día siguiente, una cosa está clara. No hay razón para permitir que tu hijo asista a esta función. Al día siguiente, todo el pueblo bullía de emoción con la inauguración del Circo de las Torres. Las entradas se agotaron rápidamente y familias enteras se prepararon para ver el espectáculo de la tarde. El ambiente en las calles era de expectación y alegría, como si fuera una fiesta nacional. Magdalena, sin embargo, decidió rendirse en casa. Un presentimiento que había estado creciendo toda la mañana como una bola de plomo en su estómago. Intenté convencer a algunos vecinos de que no habían ido al circo, pero no lo conseguí. Él la consideraba una viuda neurótica que veía peligros donde no vivía. Su vecina, Carmen Delgado, pasó por su casa bajo la lupa de los medios. Carmen era una alegre mujer de 35 años, casada con el herrero del pueblo y madre de 3 hijos pequeños. Durante su estancia en Zacatecas, mantuvo una estrecha amistad con Magdalena tras la muerte de su esposo. «Magdalena, ¿no vienes al circo? Dicen que los payasos son extraordinarios, que sus números son tan graciosos que la gente no para de reír». Mi amigo Esteban vio el ensayo anoche desde lejos y dijo que nunca había visto algo igual en su vida. ¿Ensayo? ¿A qué hora? Le pregunté a Magdalena, pero ya sabías la respuesta. Después del mediodía. Dijo que se oían risas por toda la plaza, pero que eran tan contagiosas que no pudieron evitar reírse también, aunque no les hiciera gracia. Al llegar a casa, su esposa dijo que llevaba más de 1 hora riendo sola, como en trance. Magdalena sintió latirle la sangre con fuerza. «Carmen, ¿no te parece extraño que estén ensayando a esta hora y que las risas sean tan fuertes que se oigan en todo el pueblo? Los artistas son gente excepcional, Magdalena. Tienen horarios diferentes a los nuestros. Además, nos conviene. Si ensayan tanto, la función será magnífica. Mis hijos están encantados. Carmen, me ruegas que no me lleve a tus hijos. Tengo un mal presentimiento sobre este circo». Carmen rió, pero su risa tenía un tono ligeramente histérico que no le era habitual. «Sí, Magdalena, desde que mataste a Joaquín, has vuelto muy misericordiosa. No todos los forasteros que llegan al pueblo son peligrosos. A veces un circo es solo un circo». Pero Magdalena notó algo extraño en los ojos de su amiga. Carecían de brillo, pues Carmen no estaba plenamente presente en la conversación. Y cuando soñaba, su hijo parecía forzado, como si estuviera siendo producido por músculos que trabajaban contra su voluntad. Luego de que Carmen huyera, Magdalena intentó una vez más convencer a Rodolfo de que ella no había huido del circo. «Pero mamá, les prometiste a mis amigos que irías.
Todos estarán aquí. No puedo ser el único que no irá. Rodolfo, tu madre tiene motivos para estar preocupada. Este circo no es como los demás. ¿Qué tienes de diferente? Es solo un circo, mamá. Payasos, acróbatas, animales. ¿Qué puedes hacer para salirte con la tuya? Magdalena dijo que no podía explicarle a su hijo de 12 años lo que vio la noche anterior sin sonar como un lugareño. ¿Cómo vio a los payasos realizando lo que parecía un ritual satánico? ¿Cómo le explicó que sus ojos eran agujeros negros sin pupilas? Solo, ten cuidado, querida, y si algo te parece extraño, aunque sea mínimamente, sal de aquí. ¿Me lo prometes? Lo prometo, mami. Pero Magdalena pudo ver en los ojos de su hijo la misma falta de brillo que había notado en Carmen. Era como si algo ya estuviera empezando a afectar a la gente del pueblo, incluso antes de la función. A las 5 de la tarde, la carpa estaba a rebosar. Magdalena podía oír los murmullos emocionados del público, las risas de los niños y los comentarios de los adultos de su casa. Todo parecía normal, como cualquier otro espectáculo de circo que hubiera visitado en Zacatecas, pero ella sabía que este no sería un papel normal. La función comenzó puntualmente. Desde su ventana, Magdalena podía ver las luces filtrándose a través de la lona y escuchar la música de la pequeña banda que acompañaba a los artistas. Todo parecía normal durante los primeros actos, los acróbatas surcando el aire con una gracia sobrehumana, los malabaristas blandiendo objetos que brillaban con luz propia, la mujer barbuda cuya voz tenía un timbre asombrosamente hipnótico. Mas cuando llegó a un momento dos payasos, algo mudó dramáticamente no ambiente. Primero llegó la risa del público, normal y alegre, como la de cualquier comedia. Los niños eran inocentes, los adultos estaban genuinamente divertidos, y el ambiente era de celebración y alegría. Pero poco a poco, estas ráfagas se hicieron más intensas y prolongadas. Magdalena frunció el ceño mientras escuchaba desde su casa. Era como si el público no pudiera contener la risa, como si algo los obligara a reír más de lo natural o cómodo. Los rugidos se hicieron tan fuertes que ahogaron por completo la música de la banda. Magdalena podía oírlos con claridad desde su casa, a pesar de los gruesos muros de adobe que normalmente aislaban bien el ruido exterior. Pero estas risas también trascendían cualquier barrera física, como si fueran oleadas de energía sobrenatural. Preocupada por la inusual intensidad y duración de los cadáveres, Magdalena salió de su casa y se acercó a la carpa. Lo que vio fue la plenitud de un horror que nunca había experimentado en su habitación ni en sus 2 años de vida. A través de los huecos entre los lienzos, el público podía ver a la gente retorciéndose de risa, pero sus rostros reflejaban un terror absoluto. Era la imagen más perturbadora que jamás había visto. Gente riéndose a carcajadas mientras sus ojos reflejaban pánico y desesperación. Era como si fuera contra su voluntad, como si algo los obligara a hacerlo, mientras sus mentes conscientes gritaban de terror. Los niños lloraban como si vivieran, sus pequeños cuerpos convulsionados por espasmos de risa incontrolables que claramente causaban dolor. Las mujeres se agarraban el estómago con ambas manos, doblándose mientras los cadáveres salados subían de sus gargantas como vómito. Los hombres tenían los ojos desorbitados y las venas de sus nalgas hinchadas por el esfuerzo de orinar sin parar. En el centro de la pista, los 5 payasos realizaban una rutina hipnótica. Se movían sincronizados, como controlados por una sola mente, y sus rostros pintados de blanco tenían sonrisas exageradamente grandes, delineadas con pintura roja que parecían gotear constantemente, como si fueran heridas abiertas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Incluso desde la distancia, Magdalena pudo ver que eran completamente negros, sin pupilas visibles, como agujeros que conducían a la nada absoluta.
y de esos ojos emanaba una luz verde que latía al ritmo de las risas del público. Los payasos no estaban simplemente actuando. Él estaba realizando una especie de ritual en vivo frente a todo el público que había sido víctima de su acto. Magdalena corrió a la entrada principal de la tienda, pero descubrió que las cortinas estaban cerradas desde dentro y no se movían por más fuerza que aplicara. Era como si la hubieran vendido por algún poder sobrenatural. «¡Rodolfo!», gritó a todo pulmón. «Rodolfo, sal de ahí». Pero su voz se perdió por completo entre los ensordecedores cadáveres que provenían del interior. La risa era tan fuerte que hacía vibrar el suelo bajo sus pies y las ventanas de las casas cercanas. Desesperado, recorrí toda la tienda buscando cualquier abertura, pero todas las entradas estaban selladas de la misma forma misteriosa. Grité los nombres de todos los que conocía, pero fue inútil. Las risas ahogaron cualquier otro sonido. De repente, tan abruptamente como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo, la risa cesó por completo. Un silencio sepulcral invadió la noche, tan absoluto que Magdalena podía oír su propio corazón latiendo como un tambor en sus oídos. O silencio era tan aterrorizante cuanto las risadas habían sido. No se escuchaba ningún ruido del interior de la carpa, ni murmullos, ni pasos, ni siquiera respiraciones. Era como si todos dentro de hubieran desaparecesen instantáneamente do mundo dos vivos. Magdalena esperó unos minutos que se le hicieron eternos, pero nada salió de la tienda. No se oía ningún sonido, ni siquiera el más leve susurro. Era como si el tiempo se hubiera concentrado por completo en aquella maldita tienda. Con manos temblorosas y el corazón palpitante, creyendo que se desmayaría, pronto encontró una abertura en la parte trasera del lienzo. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para que una persona delgada pasara. Respiró hondo, se santiguó 3 veces y se deslizó dentro. Lo que vio fue un hito para el resto de su vida de una manera para la que ninguna pesadilla podría haberlo preparado. Todo el público permanecía sentado en sus asientos, completamente inmóvil como estatuas de cera. 63 personas, entre niños, adultos y ancianos, permanecieron en sus asientos con una quietud antinatural. Sus rostros emitían sonidos forzados y exagerados, pero sus ojos eran vívidos, sin vida, como los de un muerto en el mercado. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de alegría macabra congelada en sus rostros, como si los hubieran matado justo cuando más reían. Pero lo más inquietante era que claramente seguían vivos. Podía ver sus pechos subir y bajar lentamente y algún parpadeo ocasional, pero era un parpadeo mecánico, sin conciencia. Su hijo Rodolfo estaba en la tercera fila, justo donde decía que se sentaba. Tenía la misma sonrisa terrible de los demás, y sus ojos, esos ojos que habían brillado con tanta vida y alegría esta mañana, ahora miraban al vacío, sin reconocer nada. En el centro de la pista de baile, los 5 payasos yacían en el suelo en posturas extrañas, aparentemente sin vida. Sus coloridos trajes estaban manchados con algo oscuro que, en la penumbra, parecía sangre seca. Pero lo más inquietante era que sus bocas pintadas de rojo dejaban de moverse ligeramente, como si susurraran algo inaudible, y de vez en cuando habría jurado que sus dedos se crispaban como si intentaran agarrar algo invisible. El aire dentro de la tienda era peculiar, con un olor nauseabundo que mezclaba rancidez inflamable, flores en descomposición y algo más que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Era el olor de la muerte, pero no de una muerte limpia y natural, sino de algo corrupto y antinatural. Magdalena corrió hacia su hijo y lo sacudió con desesperación, pero Rodolfo no respondió. Su temperatura corporal era normal, tenía pulso, respiraba, pero era como si su mente, su alma,
lo hubieran abandonado. Sus ojos, antes tan vivaces y llenos de curiosidad infantil, ahora miraban al vacío, con esa sonrisa sorprendente congelada en sus labios. «Rodolfo, Rodolfo, soy mami. Despierta, por favor», suplicó, pero era como hablarle a un muñeco de trapo. Probó con otros. Carmen Delgado estaba sentada 5 filas atrás con sus 3 hijos pequeños, todos con la misma expresión vacía. El ferretero Evaristo, don Esteban, el maestro del pueblo, el panadero, familias enteras que conocía desde hacía años, todos reducidos a cascarones vacíos de su antigua humanidad. Salió corriendo de la carpa, gritando como una mujer posada, pidiendo ayuda con gritos que despertaron a todos. «¡Socorro! ¡Socorro! Algo terrible ha sucedido en el circo». El doctor Mendoza, quien vivía a 4 cuadras de la plaza, fue el primero en responder a sus gritos desesperados. Era un hombre de mediana edad que estudió medicina en la Ciudad de México y regresó a Zacatecas para servir en su ciudad natal. Había presenciado muchas enfermedades y accidentes a lo largo de su carrera, pero nada lo preparó para el encuentro de esa noche. Al ingresar a la carpa con Magdalena, el doctor Mendoza quedó paralizado ante la escena durante varios minutos, sin poder procesar lo que sus ojos veían. «Santa Madre de Dios», murmuró finalmente, santiguándose repetidamente. «¿Qué demonios le pasó a esta gente?». Comenzó a examinar a las víctimas una por una, comprobando sus pulsos, pupilas y respiración. Pero todos sus conocimientos médicos eran inútiles ante esta situación. Nunca había visto ni leído nada parecido en todos sus años de estudio y práctica. Están vivos, pero es como si sus mentes estuvieran ocupadas, desconectadas de sus cuerpos, dijo con voz temblorosa. Sus funciones vitales son normales, pero no responden a ningún estímulo. Es como si estuvieran en un estado de catalepsia permanente, pero con esa expresión de felicidad que es absolutamente antinatural. Durante las siguientes horas se llevaron a más personas: el alcalde, el cura del pueblo, otros médicos de pueblos vecinos y autoridades de la capital del estado. Nadie podía explicar lo sucedido. Los asistentes del circo seguían con vida, pero era como si les hubieran arrancado el alma, dejando solo cascadas vacías que respiraban y tenían pulso, pero no conciencia. Los payasos, en cambio, estaban definitivamente muertos. El doctor Mendoza examinó los cuerpos y determinó que habían fallecido por causas desconocidas, sin herencia visible ni signos de envenenamiento. Sus corazones simplemente se detuvieron simultáneamente, como si una fuerza invisible hubiera cortado simultáneamente el hilo de sus vidas. Sin embargo, lo más extraño era que sus cuerpos no mostraban señales de incomodidad cadavérica, y sus rostros conservaban una expresión de éxtasis supremo, como si hubieran muerto en un momento de suprema felicidad o satisfacción. Sus sonidos pintados parecían haberse fusionado con sus rostros reales, como si la pintura hubiera penetrado su piel y regresado a parte de su anatomía. Aurelio Torres desapareció sin dejar rastro. Su mesón estaba vacío y sus pertenencias también. Era como si nunca hubiera existido, salvo por los testimonios de quienes hablaron con él. Durante los días siguientes, la gente se vio sumida en una atmósfera de terror y confusión casi tangible. Las calles, normalmente llenas de vida y actividad, se volvieron silenciosas y desoladas. Las familias de los afectados los llevaron a sus casas con la esperanza de que con el tiempo y los cuidados necesarios recuperaran el sentido, pero nada mejoró. Los médicos que llegaron de Guadalajara, Ciudad de México, e incluso un especialista europeo de visita en el país, no pudieron ofrecer una explicación científica para la condición de los afectados. Era como si se hubieran encontrado con una enfermedad completamente nueva, algo que desafiaba todo el conocimiento médico existente. Pero lo peor estaba por venir.
y apareció en forma de un sonido que podía oír la sangre de cualquiera que lo oyera. La segunda noche después del servicio, Magdalena se despertó con risas. Los mismos cadáveres históricos y agudos que se habían escuchado antes del servicio, pero ahora con algo diferente. Había más voces, más risas, como si el coro de cadáveres creciera. Mientras miraba por la ventana, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, la carpa seguía en pie en la plaza, aunque las autoridades habían ordenado desmontarla. Pero allí estaba, iluminada desde dentro por esa luz verdosa antinatural que ya había visto antes. Lo detectaron rápidamente y salió a la calle, donde encontró varios barrios que también habían sido despertados por los niños. Todos miraban a la carpa con expresiones de miedo y confusión, que reflejaban perfectamente sus sentimientos. ¿Oyes eso?, preguntó don Evaristo, el ferretero del pueblo, con voz tempestuosa. Su esposa estaba trabajando y ahora permanecía en casa en ese estado de catalepsia, hijo. Todos asintieron. Las risas provenían claramente del interior de la carpa, pero todos sabían que estaba vacía. Esa mañana, los cuerpos de los payasos fueron retirados para ser enterrados en el cementerio municipal, y las autoridades registraron la carpa meticulosamente sin encontrar nada. Carmen Delgado se acercó a Magdalena con lágrimas en los ojos. Sus 3 hijos pequeños y su esposo ya estaban dormidos y ahora permanecían en la cama con ese horrible sueño, sin reconocerla ni reaccionar a ningún estímulo. Magdalena, tenemos que hacer algo. Esto no es natural. Es obra del diablo. Un grupo de plebeyos, liderados por el alcalde y armados con rifles y antorchas, decidió investigar el interior de la tienda. Magdalena lo siguió, a pesar de sus protestas de que las mujeres no debían estar allí, pero había perdido a su hijo por esta maldición y nadie le impediría buscar respuestas. Al entrar, encontrarán la caja completamente vacía, tal como la habían abandonado las autoridades. No había rastro de las butacas, la decoración, ni del equipo de circo. Era solo una carpa vacía con el suelo de tierra pisoteada, pero las risas continúan, más fuertes ahora que están dentro. Deja de provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el aire mismo se hubiera vuelto maligno y produjera estos sonidos diabólicos. Los hombres buscan bajo las rejas, tras las decoraciones, incluso empiezan a excavar en la superficie de la tierra, pero no encuentran nada que explique el origen de estos sonidos sobrenaturales. Fue don Patricio, el comerciante con el ojo más agudo entre la gente, quien notó algo extraño en el centro de la pista de baile. Donde habían estado los payasos la noche de la celebración, el suelo parecía más oscuro, como si él hubiera sido regado con algún tipo de líquido. Al acercarse a una lámpara de aceite, se puede ver que ha formado un patrón específico, un círculo perfecto con extraños símbolos dibujados en su interior. Los símbolos eran complejos y parecían moverse y cambiar constantemente al mirarlos directamente, como si fueran criaturas vivas atrapadas en la tierra. Poseían una cualidad hipnótica que dificultaba apartar la vista de ellos, y cuanto más los mirabas, más claramente se oían las risas, como si los símbolos fueran una especie de amplificador sobrenatural. «Esto no estaba aquí cuando retiramos los cuerpos», murmuró el alcalde en voz baja. «Juro por todos los santos que este lugar estaba limpio cuando nos fuimos esta mañana». La risa se intensificó dramáticamente, con tanta fuerza que algunos de los hombres presentes tuvieron que taparse los oídos para no volverse locos. Magdalena sintió una presencia maligna rodeándola como agua helada, como si manos invisibles intentaran penetrar en su mente, obligándola a seguir esas voces diabólicas. Podía sentir la locura intentando apoderarse de ella, una compulsión irresistible que la obligaba a abrir la boca y empezar a ladrar sin control.
Sus músculos faciales comenzaron a contraerse contra su voluntad y por un instante aterrador se unieron al coro de risas sobrenaturales. «¡Salgan todos de aquí!», gritó con la última fuerza de voluntad que le quedaba y corrió hacia la salida como si el mismísimo diablo los persiguiera. Una vez afuera, las risas cesaron bruscamente, pero todos habían sentido lo mismo, una fuerza sobrenatural y malévola intentando apoderarse de sus mentes y almas, intentando convertirlos en parte de lo que fuera que pudiera haber posado para los payasos y su público. El padre Sebastián Morales, párroco de la Catedral de Zacatecas, fue citado urgentemente para la madrugada del día siguiente. Era un alcalde de unos 60 años que había servido en esa parroquia durante más de 3 décadas. En todos esos años había presenciado muchas cosas extrañas, supuestos milagros, poses demoníacas, apariciones y todo tipo de fenómenos que la Iglesia prefería mantener en secreto. Pero yo nunca había visto nada parecido a lo que ocurría en su pueblo. El padre Sebastián era un hombre de fe inquebrantable, pero también culto y racional. Estudió en el seminario de Guadalajara y leyó extensamente sobre teología, historia de la Iglesia y los escritos de santos que lucharon contra las fuerzas del mal. Si alguien en Zacatecas podía comprender lo que estaba sucediendo, era él. Luego de escuchar los testimonios de testigos y examinar personalmente a algunos de los afectados, el padre Sebastián decidió revisar los efectos personales de los payasos, que estaban guardados en la presidencia municipal como evidencia para una investigación que probablemente nunca habría llegado a ninguna conclusión. Entre las pertenencias, encontré algo que hizo que el rostro del sacerdote volviera a palidecer hasta el color de la cera. Un libro encuadernado en lo que claramente era piel humana, con símbolos similares a los que habían aparecido en la tierra de las carpas adheridos a la cubierta con lo que parecía ser sangre seca. «Este libro», murmuró el padre Sebastián con voz tempestuosa, ahora con el mismo cuidado con el que manipulaba una serpiente venenosa. «No está escrito en español, latín, griego ni hebreo. Parece ser algún tipo de texto en una lengua que no pertenece a ninguna civilización conocida». Las páginas del libro contenían no solo texto en una escritura incomprensible, sino también escritura y diagramas profundamente perturbadores. Presentaba ilustraciones de figuras humanas con expresiones de alegría extrema, pero algo en estos dibujos transmitía una sensación de sufrimiento indescriptible. Era como si las figuras estuvieran siendo torturadas, pero se obligaban a sí mismas a mostrar felicidad. También tenía diagramas de círculos mágicos similares a los que aparecían en los koi, con instrucciones detalladas en esa extraña escritura sobre cómo realizar lo que claramente era un ritual de algún tipo. Magdalena ajustó la mirada para ver mejor, aunque con cada página percibía la intensidad de una creciente sensación de náusea y terror. «Padre, ¿qué significa todo esto?» «No estoy seguro, hija mía, pero basándome en los textos apócrifos que estudió y en los informes de otros casos similares que leyó en los archivos secretos del Vaticano, creo que estos hombres no eran plebeyos. Creo que practicaban una forma muy antigua y malévola de brujería, y que esta función no era un espectáculo, sino un ritual de invocación». El padre Sebastián cerró cuidadosamente el libro y lo envolvió en una pantalla curva. Leyó sobre cultos que veneran a entidades que se alimentan de las emociones humanas. La risa, la alegría forzada, puede ser tan poderosa como el miedo o el dolor para ciertos tipos de demonios. Creo que estos hombres invocan algo muy poderoso y muy malévolo y que usan a nuestra gente como sacrificio. La explicación del sacerdote fue aterradora, pero tenía sentido dado lo que había visto. Los payasos usaron su arte para atraer a un gran público, y luego
Realizaron un ritual que permitía a una entidad sobrenatural alimentarse de las almas de los espectadores. El sacerdote decidió que la carpa debía ser quemada de inmediato, junto con todos los objetos que habían pertenecido al circo. También ordenó que se realizara un exorcismo en la plaza para purificar el lugar de cualquier influencia demoníaca residual. Pero cuando regresó a la plaza para despertar al día siguiente, descubrió algo que los dejó congelados de terror y confirmó sus peores sospechas sobre la naturaleza sobrenatural de los acontecimientos. La carpa había desaparecido por completo. No quedaba ni rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. Incluso los agujeros donde la habían clavado, las estacas, habían desaparecido, y la tierra de la plaza brillaba intacta, como si nada hubiera alterado su superficie en décadas. Pero lo más escandaloso fue algo más que descubrí cuando fui a comprobar el estado de los afectados. Todos habían desaparecido también. Magdalena corrió a casa con el corazón tan fuerte que pensó en explorarle el pecho. Encontró la cama de Rodolfo vacía, con las mantas perfectamente tendidas, como si nadie hubiera dormido allí. No había señales de forcejeo, ni nadie que hubiera entrado a la fuerza en la casa. Su hijo simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Carmen Delgado fue corregida poco después, gritando, como era habitual, que su esposo y sus 3 hijos también habían desaparecido. Su casa también estaba intacta, sin señales de violencia ni allanamiento. Una a una, las familias del pueblo confirmaron lo mismo. Todos los asistentes a la función desaparecieron de la noche a la mañana, sin dejar rastro de su existencia. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire, como si la realidad misma los hubiera desdibujado. El pánico se apoderó de Zacatecas como ninguna epidemia ni desastre natural podría. En total, 6 personas desaparecieron, entre ellas niños pequeños, adultos en la flor de la vida y ancianos respetados. No había señales de forcejeo en ninguna de las casas, ni puertas ni ventanas forzadas, ni rastros de sangre ni violencia. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, arrastrado por una fuerza incomprensible. El padre Sebastián organizó una búsqueda exhaustiva por toda la región, que duró más de una semana. Grupos de hombres armados recorrieron las colinas circundantes, examinaron cada mina abandonada en un radio de 50 kilómetros, interrogaron a todos los pueblos vecinos e incluso enviaron telegramas a las autoridades de otros estados. Pero no encontraron ninguna pista, ningún rastro, ninguna evidencia de que la semilla y los 3 hubieran existido. Durante una búsqueda desesperada, Magdalena se unió al grupo que exploraba el cementerio municipal. Esperaba encontrar alguna respuesta, alguna pista que los llevara a sus seres queridos perdidos. Descubrió la plenitud de una desesperanza tan profunda que sintió como si le hubieran arrancado el alma. Las tumbas donde fueron enterrados en las 5 cuevas estaban vacías. La tierra había sido removida desde adentro, como si los muertos hubieran excavado hasta la superficie usando solo sus manos incorpóreas. Pero no había huellas alrededor de las tumbas, ni rastros de tierra removida en los alrededores, ni señales de que alguien hubiera excavado desde afuera. Los ataúdes yacían allí, intactos, pero completamente vacíos. Era como si los cuerpos se hubieran desintegrado, o hubieran abandonado sus tumbas por medios sobrenaturales. «Esto es obra del diablo», murmuró el padre Sebastián, santiguándose repetidamente mientras contemplaba las tumbas profanadas. Estas criaturas no eran humanas, o si alguna vez lo fueron, vendieron sus almas a fuerzas incomprensibles. Esa noche, los niños regresaron con una venganza que hizo sangrar a todos los habitantes de Zacatecas. Pero esta vez no se trataba de la tierra provenzal de la plaza, sino de diferentes partes del pueblo.
el cementerio, el Cerro del Grillo, la mina abandonada de San Eligio, el bosque de mezquite que rodeaba el pueblo y otros lugares dispersos por la región. Era como si una red de risas sobrenaturales se hubiera tejido alrededor de la gente, atrapándolos en una red de horror. No eran solo los cadáveres de los payasos muertos. Ahora se pueden distinguir las voces de los desaparecidos, distorsionadas y amplificadas hasta volverlas irreconocibles, pero aún identificables para quienes las amaron en vida. Magdalena la oyó desde el toldo de su casa y supo que provenía de varias direcciones a la vez. Entre todas esas risas diabólicas, oí la risa de su hijo Rodolfo, pero era una versión corrupta y malévola de la risa alegre que había conocido en sus dulces años. La atravesó como un puñal y tuvo que aferrarse al borde del toldo para no caerse. Otros vecinos también los oyeron desde sus casas, y muchos juraron reconocer las voces de sus familiares perdidos entre estos cadáveres infernales. Pero cuando salían, buscó desesperadamente el origen de los sonidos, siguiendo las voces de sus seres queridos como si los llamaran desde el más allá. Las risas cesaron de inmediato, dejando solo el silencio de la noche mexicana y la sensación de que algo invisible los observaba desde las sombras. Los días siguientes fueron una pesadilla para el pueblo de Zacatecas. Nadie se atrevió a marcharse tras el retraso, y muchas familias decidieron abandonar la ciudad y mudarse a otras regiones, llevándose solo lo que podían cargar y dejando atrás generaciones de historia familiar. El comercio se paralizó por completo. Las minas redujeron su producción casi por completo y un aire de muerte y desesperación se apoderó de los pueblos que antaño habían estado llenos de vida y alegría. Aquellos que lo dejaron caer por desesperación o por la esperanza irracional de que sus seres queridos regresaran. Magdalena estaba entre estos últimos. Negó rotundamente la iridiscencia de Zacatecas, sin importar cuán aterradores fenómenos sobrenaturales se involucraran. Estaba absolutamente segura de que su hijo viviría en algún lugar, aunque de una manera que su mente racional no podía comprender ni aceptar. Pasó toda la noche despierto, sentado junto a la ventana que daba a la plaza, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera dar una pista sobre el desfile de Rodolfo. Durante el día, redescubrió a la gente, buscando cualquier rastro, cualquier evidencia de que los desaparecidos pudieran estar en algún lugar cercano. Durante una de esas noches de vigilia, estaba desesperada e hizo el descubrimiento que cambiaría todo, y finalmente revelaría la verdad sobre lo que le había sucedido a su hijo y a todas las víctimas del Circo de las Torres. Había salido al patio trasero de su casa a beber agua fresca del pozo, necesitando el aire de la noche para despejar su mente después de horas de escuchar risas lejanas, cuando escuchó cadáveres muy cerca de donde estaba, tan cerca que parecía que literalmente estaba saboreando el fondo de sus pasteles. Se acurrucó en la tierra pisoteada del patio y pegó la oreja al suelo, como hacía cuando Rodolfo era pequeño, y se escondía en rincones insospechados de la casa. Los cadáveres eran nítidos, reverberando en la tierra como si hubiera una cueva o un túnel justo debajo de su propiedad. Pero lo que ocurrió fue que su corazón se desvió de la emoción, y el terror fue que entre todas aquellas risas diabólicas pudo distinguir perfectamente la voz de su hijo, no distorsionada como las que se habían oído a lo lejos, sino clara y reconocible. ¡Rodolfo!, gritó, golpeando la tierra dura con los puños hasta que sangraron. ¡Llegó mamá! ¡Te voy a sacar de aquí! La risa se detuvo por un instante que pareció eterno, y entonces escuchó algo que la hizo gritar de alivio y terror a la vez. La voz de Rodolfo, débil pero inconfundiblemente suya, diciendo con una claridad que le atravesó el corazón: «Mamá, ayúdame.
No puedo parar de reír. Me duele tanto. Hace días que no puedo parar. La voz de su hijo sonaba agonizante, como si hubiera sufrido un dolor indescriptible durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. Pero, entre sus palabras desesperadas, se oían jadeos involuntarios que interrumpían sus súplicas, como si algo lo observara, obligándolo a irse incluso mientras pedía ayuda a gritos. Magdalena corrió como una posesa a buscar al padre Sebastián y a don Patricio, los únicos hombres del pueblo en quienes siempre quisieron confiar plenamente. Desesperados, en plena noche, explicaron frenéticamente lo que habían descubierto, y juntos regresaron a su patio trasero con sus palas, picos, lámparas de aceite y todos los santos benditos que pudieron cargar. «Si están aquí abajo, los sacaremos», declaró el padre Sebastián con una determinación que no había mostrado desde que comenzó toda esta pesadilla. No importa la fuerza diabólica que tengan los prisioneros. Comenzaron a excavar en el mismo lugar donde Magdalena había escuchado las voces, trabajando con la desesperación de quienes sabían que esta podría ser su única oportunidad de rescatar a sus seres queridos. Ya no estaban bajo tierra cuando el palacio de don Patricio chocó contra algo que definitivamente no era tierra. Era una mano humana, pálida y fría, que sobresalía de la tierra como una planta macabra. Pero la mano se movía con ligereza, con los dedos retorciéndose en espasmos rítmicos, como si su dueño aún estuviera vivo allí abajo. Con sumo cuidado seguí cavando y descubrí que la mano pertenecía a un túnel que se extendía hasta la casa de Magdalena. El túnel estaba excavado con una precisión que parecía imposible para manos humanas, con paredes perfectamente lisas y una tecnología, sobre todo, que desafiaba cualquier explicación arquitectónica. Pero lo más inquietante fue que el túnel parecía haber sido excavado de adentro hacia afuera, como si en algún lugar hubiera habido uno subterráneo, y se hubiera excavado hacia arriba, en lugar de hacia atrás. El padre Sebastián roció la entrada del túnel con agua bendita y recitó oraciones de protección antes de decidir adentrarse en las profundidades. Magdalena insistió primero, a pesar de las vehementes protestas de los hombres de que era demasiado peligroso para una mujer. «Ese que está ahí abajo es mi hijo», declaró con una firmeza indiscutible. «Nadie me impedirá ir a buscarlo». El túnel se extendía varios metros bajo tierra, una pendiente constante que los llevaba cada vez más profundo. Estaba iluminado por una extraña luz verdosa que no provenía de ninguna fuente visible, una luz que pulsaba rítmicamente como el latido de un corazón gigante, haciendo que las sombras danzaran en las paredes de forma hipnótica y perturbadora. Las paredes del túnel estaban cubiertas con los mismos símbolos que se habían encontrado en el libro de los payasos, pero ahora brillaban con esa fosforescencia verdosa antinatural y parecían moverse y cambiar constantemente cuando se los miraba directamente, como si fueran criaturas vivientes aferradas a la roca. A medida que descienden, los sonidos se hacen más fuertes y claros. Atrás quedaron los ecos lejanos que habían escuchado durante días, las carcajadas inmediatas y presentes que reverberaban por el túnel con una intensidad que hacía vibrar sus hogares. Al final del túnel, que se extendía a una distancia imposible, considerando el tamaño de la propiedad de Magdalena, encontramos una caverna natural que se abría bajo la ciudad de Zacatecas. La caverna era enorme, tan tecnológicamente avanzada que se perdía en la oscuridad y estaba iluminada por la misma luz verde que parecía emanar de las mismas paredes rocosas. Y allí, en el centro de la cueva, como una visión surgida del infierno, estaban todas las personas desaparecidas. Las 63 personas formaban un círculo perfecto en el suelo de la cueva, sentadas sobre las piedras entrecruzadas en posiciones idénticas,
riendo sin parar con una intensidad que resultaba físicamente dolorosa de presenciar. Sus rostros reflejaban una mezcla indescriptible de éxtasis y agonía, más perturbadora que cualquier expresión de puro dolor. Las lágrimas corrían sin cesar por sus hocicos, mientras sus bocas se torcían en sonrisas forzadas, demasiado grandes para sus rostros. Sus ojos, cuando ocasionalmente dejaban de mirar lo suficiente para mirar en cualquier dirección, reflejaban un terror y una súplica desesperada que contrastaban horriblemente con los cadáveres que sobresalían de sus gargantas. Algunos, sobre todo los más pequeños, tenían la garganta visiblemente dolorida y sangrante por el esfuerzo constante de descansar durante los días sin descanso. Sus voces se volvieron roncas y quebradas, pero aún así no podían dejar de emitir esos sonidos diabólicos. En el centro del círculo humano, como directores ceremoniales de una función macabra sin fin, los 5 payasos muertos bailan una danza que desafía todas las leyes de la física y la muerte. Sus cuerpos se mueven con movimientos completamente antinaturales, doblándose en ángulos imposibles, estirándose y contraponiéndose como si fueran chicles, claramente controlados por una fuerza sobrenatural que los utiliza como marionetas. Sus rostros pintados habían cambiado durante su muerte. La risa roja, que antes solo había sido pintada, ahora parecía extenderse mucho más allá de donde debería terminar una boca humana, creando sonidos grotescos que llegaban casi hasta los oídos y revelaban hileras de dientes que definitivamente no eran humanos. Sus ojos, que habían sido agujeros negros durante la ceremonia, ahora brillaban con esa misma luz verde que iluminaba la cueva, y emanaban rayos de energía que conectaban a cada una de las personas del círculo, como si fueran hilos invisibles que los controlaban como lazos. Rodolfo permaneció allí, entre los demás, con una risa horrible brotando de sus labios infantiles, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su pequeño cuerpo se salvó gracias a espasmos de risa forzada, y cuando sus ojos se cruzaron brevemente con los de su madre, ella vio en ellos una súplica desesperada de liberación. Magdalena corrió hacia él sin pensarlo 2 veces, impulsada por un amor maternal más fuerte que cualquier medio sobrenatural. Pero cuando estaba a solo unos metros de tocarlo, una fuerza invisible la arrojó violentamente contra la pared rocosa de la cueva, golpeándola con tal fuerza que vio estrellas y sintió que se le quebraban varias espaldas. Una voz resonó en la cueva, hablando el mismo idioma incomprensible que se encontraba en el libro, pero de alguna manera todos la entendieron perfectamente, como si las palabras fueran traducidas directamente a sus mentes. El pacto se vende con sangre y alma. La alegría eterna es vuestra por derecho de conquista. No podrán ser liberados mientras el círculo sagrado permanezca completo y perfecto. Son nuestros ahora, por la eternidad. El padre Sebastián comenzó de inmediato a recitar oraciones en latín, alzando su crucifijo hacia los payasos danzantes, pero su voz quedó completamente ahogada por los ensordecedores cadáveres que llenaban la cueva. Don Patricio intentó hablar con Carmen Delgado, quien estaba en el círculo con sus 3 hijos pequeños, pero también fue repelido por la misma fuerza invisible que había atacado a Magdalena. Cada vez que intentabas acercarte al círculo, los rayos de esta energía verdosa golpeaban como látigos, dejando quemaduras que dolían hasta los huesos. Era evidente que una especie de barrera sobrenatural protegía el ritual diabólico que se estaba llevando a cabo. Fue entonces, mientras yacía en el suelo rocoso de la cueva con varias rutas costeras y con el sabor de la sangre en la boca, que Magdalena comprendió con claridad meridiana lo que tenía que hacer para salvar a su hijo y a todas las víctimas.
Grabó las palabras exactas de la voz sobrenatural. Mientras el círculo sagrado permanezca completo y perfecto. Si pudieras romper el círculo de alguna manera, si pudieras alterar la perfecta geometría del ritual, tal vez podrías liberar a tu hijo y a los demás de esta pesadilla eterna. Comprender lo que esto significaba la llenó de terror y determinación a partes iguales. Sabía que romper el ciclo probablemente requeriría sacrificio personal, pero eso no importaba. Su hijo ya había sufrido bastante y no permitiría que siguiera siendo torturado por estos demonios. Sin dudarlo ni un segundo, ignorando el dolor de su espalda rota y el sabor metálico de la sangre en su boca, se levantó del suelo rocoso y se lanzó al centro del círculo, directamente hacia los payasos danzantes que controlaban el diabólico ritual. Llegaron los payasos, y sus movimientos se volvieron más frenéticos, como si se dieran cuenta de que sus acciones amenazaban todo su trabajo. Al contacto directo con ellos, Magdalena sintió como si kilómetros de agujas heladas le atravesaran simultáneamente cada centímetro del cuerpo. El dolor era indescriptible, como si cada nervio se electrocutara simultáneamente. Los 5 payasos giraron de inmediato, moviéndose con una coordinación perfecta que confirmó que estaban controlados por una sola entidad maligna. Sus rostros pintados se acercaron a su ubicación original, y pudimos ver que bajo la pintura que se había fusionado con su piel muerta, sus rostros estaban en avanzado estado de descomposición. Gusanos y larvas se arrastraban por los agujeros que una vez fueron sus ojos, y el olor a carne podrida que emanaba de ellos era nauseabundo. «Únete a nosotros voluntariamente», susurraron al unísono, sus voces sonando como el viento que atraviesa tumbas abiertas. «La risa eterna es la única verdadera liberación del sufrimiento mortal. Tu hijo será feliz para siempre. Nunca más conocerá el dolor, la tristeza ni la pérdida. Solo alegría pura e infinita». Magdalena sintió que los músculos faciales se le doblaban contra su voluntad, obligándola a soñar de la misma forma horrorosa que las víctimas del círculo. La risa empezó a aflorarle a la garganta como si estuviera a punto de vomitar, una risa que nada tenía que ver con la alegría genuina, sino con una pose demoníaca. Podías sentir que tu mente era invadida por la misma fuerza que controlaba a los demás, intentando desdibujar tu personalidad y reemplazarla con una felicidad artificial e insoportable. Era una sensación de violación mental que contrastaba marcadamente con cualquier dolor físico que hubieras experimentado durante tanto tiempo. Pero en lugar de entregarse a la fuerza sobrenatural, Magdalena canalizó todo su amor maternal, toda su desesperación por salvar a su hijo, toda su rabia contra estas criaturas que habían destruido a su pueblo, y lo usó como arma espiritual contra la invasión demoníaca. «No», gritó con una fuerza que venía de lo más profundo de su alma, y con el último vestigio de control sobre su propio cuerpo, se arrojó al suelo en el centro exacto del círculo, justo donde los símbolos aferrados a la roca brillaban con más intensidad. El efecto fue inmediato y devastador para los demonios que controlaban el ritual. Un viento sobrenatural se levantó en la cueva, tan fuerte que las rocas sueltas del techo comenzaron a caer como granizo. Los payasos comenzaron a desintegrarse, sus cuerpos disolviéndose como si estuvieran hechos de arena húmeda bajo tortura. Sus gritos de agonía se mezclaban con los cadáveres de sus víctimas hasta crear un sonido infernal que parecía provenir del mismísimo centro del infierno. Era el sonido de demonios exorcizados contra su voluntad, obligados a abandonar el plano terrenal tras establecer una presencia tan poderosa. Uno a uno, como si despertaran de una pesadilla eterna, los desaparecidos abandonaron el sueño. Cayeron yacía en el suelo de la cueva, inconsciente, pero respirando con normalidad por primera vez en días.
El círculo maldito se había roto para siempre. Magdalena sintió que la vida se le escapaba rápidamente del cuerpo. Al romper el hechizo y destruir el ritual, absorbió toda la maldición que mantenía a los payasos atados al mundo de los vivos. Sintió que su propia risa brotaba incontrolablemente de su garganta, pero esta vez no era una risa forzada por demonios, sino una risa de liberación y triunfo. Con sus últimas fuerzas, que se desvanecían como agua derramada en la arena, abrazó a Rodolfo, que había recobrado el conocimiento y la miraba con confusión, pero con sus propios ojos, ya no vidriosos y vacíos, campanas llenas de vida. «Mami, ¿qué pasó?», preguntó el niño, confundido y desorientado. «¿Dónde estamos? Estoy soñando mucho y me duele la garganta». «Se acabó, mi amor», susurró Magdalena con una risa sincera que le iluminó el rostro, incluso mientras sentía que su alma se preparaba para partir. «Ya terminaste, ahora estás a salvo». Magdalena murió con ese sueño genuino en los labios, y su sacrificio liberó para siempre a las víctimas del circo de las torres de su prisión sobrenatural. En el preciso instante de su muerte, toda la energía demoníaca que alimentaba el ritual se desvaneció, y los símbolos adheridos a la roca se desintegraron en polvo. Los sobrevivientes fueron conducidos de vuelta al pueblo por el padre Sebastián y don Patricio, ayudados por otros hombres atraídos por los sonidos sobrenaturales que emanaban de las profundidades. Gradualmente, durante las siguientes semanas, todos recuperaron por completo su salud física y mental, aún registrando fragmentos de su experiencia en la cueva, la risa forzada, el dolor constante, la sensación de estar atrapados en sus propios cuerpos. Nadie puede explicar por completo lo que sucedió durante aquellos días infernales. Era como si sus mentes estuvieran protegidas del trauma por alguna misericordia divina. El padre Sebastián selló permanentemente la entrada del túnel con cemento plegado y colocó una cruz de hierro forjado a su alrededor. También llevó a cabo una misión especial de purificación en todo el pueblo, especialmente en la plaza donde había estado la carpa maldita. Años después, a medida que la ciudad de Zacatecas crecía y se modernizaba, construyó una nueva casa en el terreno donde había vivido Magdalena. Los obreros que excavaban los cimientos encontraron los restos perfectamente conservados de su heroica madre, pero su cuerpo no mostraba signos de descomposición a pesar de haber pasado décadas bajo tierra. Su rostro conservaba una expresión de paz absoluta que contrastaba dramáticamente con la historia de terror que había vivido. Los trabajadores, todos zacatecanos, reconocieron de inmediato las historias transmitidas de generación en generación y trataron sus restos con la reverencia debida a Santa Claus. Rodolfo se convirtió en un hombre respetable, trabajando como ingeniero en las famosas minas de plata de su ciudad natal. Se casó con sus hijos y vivió una vida larga y próspera. Pero nunca pudo olvidar por completo el sacrificio de su madre ni la traumática experiencia que sufrió de niña. Cada año, sin falta, en el aniversario de aquella terrible noche de octubre de 1902, Rodolfo visitaba la tumba de Magdalena en el cementerio municipal y contaba la verdadera historia del Circo de los Torres a todo aquel que quisiera escucharlo, especialmente a los jóvenes del pueblo que no habían vivido aquellos acontecimientos. «Mi madre dio su vida para salvarnos a todos», decía siempre al final de su relato. Es importante que nunca olvidemos que el mal puede presentarse sin alegría ni diversión. Debemos estar siempre alerta. Porque aunque los payasos demoníacos fueron definitivamente derrotados y las víctimas liberadas de su maldición eterna, el recuerdo de su risa quedó grabado en la memoria colectiva de Zacatecas como advertencia a las generaciones futuras. Los ancianos del pueblo, especialmente de aquellas familias que fueron afectadas por los acontecimientos de 1902,
Aseguran que en las noches más tranquilas del año, cuando el viento de octubre sopla por las calles empedradas y los callejones coloniales, aún se pueden escuchar ecos lejanos de aquellos macabros cadáveres. Pero ahora, en lugar de causar terror y desesperación, como lo habían hecho hacía más de un siglo, estas risas fantasmales eran como un registro permanente del valor inquebrantable de una madre que dio su vida para salvar a su hijo y a su pueblo de una antigua maldición que se había desatado por la codicia y la malicia humanas. La plaza principal de Zacatecas se convirtió en un lugar de reunión y celebración, donde las familias se reunían para festivales, bodas y celebraciones patrióticas. Pero desde aquellos sucesos de 1902, nunca había habido otro pueblo circense. Los habitantes aprendieron, de forma permanente y terrible, que el entretenimiento tiene un precio muy alto y que tras los sueños más brillantes y los cadáveres más contagiosos se esconden las pesadillas más terribles. Las autoridades municipales incluso emitieron una ordenanza que prohibía específicamente la instalación de circos o espectáculos itinerantes en la plaza principal sin una verificación exhaustiva de antecedentes de los organizadores. Fue una medida que podría parecer excesiva para los forasteros, pero para los habitantes de Zacatecas representó una protección necesaria contra la repetición de una tragedia sobrenatural. Y aunque han transcurrido más de 5 años de aquellos acontecimientos que cambiaron para siempre la historia de la ciudad minera, las poblaciones más antiguas de Zacatecas hoy evitan dormir demasiado por las noches, sobre todo durante el mes de octubre, por un temor ancestral a despertar ecos de aquel circo maldito donde los payasos murieron, pero su risa diabólica aún resurge en el viento de la noche, trayendo consigo el recuerdo de una madre heroica que lo sacrificó todo por amor. La historia del Circo de las Torres se ha convertido en una leyenda local que se transmite de padres a hijos, no como un simple cuento de terror para atormentar a los niños, sino también como una verdadera lección sobre los peligros que pueden acechar tras las apariencias más inocentes y sobre el poder redentor del amor maternal que puede triunfar incluso sobre las fuerzas más oscuras del mal sobrenatural.